Hola mis amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos una historia impactante que nos demuestra que los ángeles y los milagros son reales. Acompáñenme, mi nombre es Mericia Chaval y esto es Mericia TV. Nuestros protagonistas son Rodrigo y Ana María. Ellos formaban una hermosa parejita con una bebé de 3 años. En estos momentos, Ana María se encontraba embarazada de su segundo hijo. Ellos vivían en Cifuentes, este hermoso pueblo de Guadalajara, muy pintoresco, con una belleza realmente espectacular. El papá y la mamá de Rodrigo se enamoraron de Ana María. Era una chica hermosa, humilde, linda por dentro y por fuera. Y sintieron como que ella era parte de su familia desde el primer momento. Los padres de Rodrigo habían fallecido el año anterior. Los dos sufrieron un accidente cuando venían de ver sus tierras, los cultivos, y pues desgraciadamente Rodrigo los perdió. Ana María los quería muchísimo. En el poco tiempo que los conoció, estos pocos años, ella realmente había sabido lo que era el amor de unos padres amorosos, porque así la trataron siempre, como una hija. Así es que esta pérdida fue realmente muy dolorosa para los dos, para Rodrigo y para su esposa Ana María. Pero pues tenían que seguir adelante, no había de otra, tenían una niña pequeña y recién habían sido informados de que Ana María estaba embarazada. Esto era algo bueno porque dentro de todo era como un pequeño milagro, ya que fue una grata sorpresa después de esta pérdida, pues saber que estaban esperando un bebé los llenó de alegría también. Los padres de Rodrigo habían dejado las tierras que estaban a punto de dar su cosecha, pero era todo. La casa que les habían dejado, gracias a Dios que ya estaba totalmente pagada, pero fuera de ahí realmente estaban viviendo al día a día. Rodrigo trabajaba en los cultivos, en la tierra que le habían dejado sus padres, pero este dinero no lo podían ver hasta que se llegara el día de la cosecha. Para esto faltaban unos meses, así que rezaban porque la cosecha fuera buena y así podrían salir pues de muchas deudas que habían tenido que enfrentar, más aparte la llegada del nuevo bebé y estos gastos que salen imprevistamente cuando uno menos los espera. Todas sus esperanzas estaban en esta cosecha. El embarazo de Ana María había sido totalmente normal, pero ahora que recién llegaba al 8º mes, esto había cambiado. Ella empezó a experimentar dolores abdominales como si fueran en los ovarios. Fueron con el médico de ahí del pueblo y él les aconsejó que fueran a Guadalajara a hacerse unos exámenes porque parecía que el embarazo estaba complicándose. Ella estaba teniendo ya síntomas que el niño iba quizás a nacer prematuramente y estos dolores también anunciaban que algo estaba mal. Así que les dijeron que regresaran a su casa, pero si sentía contracciones a cualquier momento antes de los 9 meses, no importa, tenían que ir inmediatamente a Guadalajara para que fuera atendida Ana María, pues el niño se podía adelantar. Y como si todo esto fuera poco, en cuanto llegaron a su casa, ahí en el pueblo de Cifuentes, 2 o 3 días más tarde, ella empezó con una hemorragia que no le paraba, además de estos dolores que ahora eran mucho más intensos. Pues no podían esperar más. A su niña la dejaron con unos compadres, la pareja que había bautizado a la niña, la dejaron ahí en su casa segura
y ellos tuvieron que irse a Guadalajara así en mitad de la noche para que Ana María pudiera ser atendida. Llegaron al hospital civil y ahí los médicos, desde que la vieron, supieron que algo estaba muy mal. La hemorragia no podía ser detenida. Inmediatamente la llevaron al quirófano para una cesárea y así sacaron al niño, que se encontraba en muy malas condiciones, muy débil, más aparte con un color azul, porque los médicos habían esperado demasiado para esta cesárea y el niño ya se había empezado a asfixiar. A la misma vez, Ana María, con esta hemorragia que los médicos no podían parar, no se la podían controlar, era evidente que ella perdería la vida si no encontraban una solución para esto. Imagínense, mis amigos, cómo estaría Rodrigo esa noche. Todo el mundo se le estaba viniendo encima. Su bebé a punto de morir. Y los médicos le habían dicho que su esposa estaba perdiendo tanta sangre que era posible que no amaneciera con vida. Que habían intentado todo y nada podía parar esta hemorragia. Él no podía más. Tomó la mano de Ana María, lloró ahí junto a su cama. Ella estaba inconsciente, como en un sueño profundo. Claro, esto era por la pérdida que estaba teniendo con esta hemorragia. Ella parecía que no se daba cuenta de nada. Solamente la veía tan pálida que parecía que ya había fallecido. Era una escena realmente muy triste, muy desoladora. Rodrigo no contaba con parientes. Los únicos que tenía eran sus padres y ya no estaban ahí para apoyarlo, para decirle una palabra de aliento. Él estaba solito ahí y sabiendo que su hija de 3 añitos estaba lejos, estaba en el pueblo, ¿cómo iba a llegar él a decirle que ya no tenía mamá y que su hermanito tampoco había sobrevivido? Esto era lo peor que le había pasado. Él realmente amaba a su mujer y pensaba que algo había hecho mal y no sabía por qué la vida se estaba ensañando tan feo con él. Pero era un dolor que a veces pensaba que no iba a poder soportar. En eso estaba cuando decidió salir del hospital. Realmente se sentía mareado, abrumado, llorando, no podía parar sus lágrimas. Estaba en un estado realmente casi de shock al ver la situación tan amarga y tan negativa que se estaba sucediendo con su esposa y su hijo. Así fue que salió y se fue por uno de los pasillos porque notaba que la poca gente que se encontraba pues lo veían, ¿no? Como con lástima, preguntándose qué le pasaría porque las lágrimas estaban en su rostro y pues él emanaba esa tristeza. Así que no quería que lo siguieran viendo y se fue por un lado del hospital donde estaba bastante oscuro y no había tráfico de personas, ni enfermeras, ni nada. Pensó que era un buen lugar ahí para llorar, tranquilo. Y así se encontraba precisamente sentado ahí en esa banqueta con tanto dolor, cuando vio a un hombre a lo lejos que parecía que venía caminando hacia él. Era algo, pues, como les digo, intranquilo, ¿no? Tener que ver gente, pero lo que le llamó la atención inmediatamente de este hombre es que le veía una luz y esto lo intrigó y lo sacó de sus pensamientos por unos pequeños segundos, porque el hombre al avanzar se le veía más clara esta luz y él no alcanzaba a ver bien lo que era. Rodrigo se preguntaba que si sería quizás alguna de estas sudaderas que tenían pues letras resplandecientes que se iluminan en la oscuridad.
Pero conforme más y más se acercaba a este hombre, veía que no eran letras las que tenía, que el hombre tenía exactamente una sudadera con un juri que le cubría la cabeza, pero la luz no parecía salir de unas letras, de una figura aquí en este suéter, sino que parecía que realmente estaba sobre el suéter, sobre la cara, algo muy raro. Realmente seguía preguntándose Rodrigo qué podía ser eso. Se agachó para limpiarse las lágrimas otra vez, pues era obvio que este hombre venía en su dirección. Pues así estaba esperando Rodrigo a que este joven pasara junto a él, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que este hombre no pasó por delante de él, sino que vino exactamente al lado de él y se detuvo ahí. En ese momento, la luz ya no estaba ahí. Rodrigo estaba un poquito pues sorprendido, no sabía qué había pasado con la luz, pero ahora podía ver bien a este joven. Se veía como con una energía de muy buena persona, no le dio ningún temor y le preguntó qué se le ofrecía. El hombre le dijo, vengo a decirte que todo va a estar bien. Y Rodrigo se quedó intrigado y sorprendido. Le preguntó que a qué se refería con eso, puesto que era imposible que este hombre supiera de los problemas de Rodrigo. Y el muchacho tocó el hombro de Rodrigo con su mano. Dice Rodrigo que en ese momento sintió como un toque eléctrico en su hombro, muy leve, pero sintió esa vibración de energía. Que el muchacho le dijo, no te preocupes más, Rodrigo, todo va a estar bien. Confía en Dios. En eso, el muchacho empezó a caminar, pero antes lo miró fijamente a los ojos. Dice Rodrigo que esta mirada le pareció que duró mucho tiempo, pues lo invadió de paz, de tranquilidad, toda esa desesperación que estaba sintiendo, ese dolor, esas ganas de llorar, esa confusión, se evaporó. Al ver a los ojos a este hombre, le había transmitido una tranquilidad completa. Deseaba que no terminara ese momento. Así, el hombre se levantó porque estaba inclinado, viéndolo a los ojos, y se marchó. Así como llegó, empezó a caminar hacia la otra dirección y desapareció en la oscuridad. Rodrigo se quedó pensando, qué hombre tan más extraño, pero qué bonita sensación le había dejado de paz. Y también meditaba sobre las palabras que le había dicho este chico. Confía en Dios, porque por un momento él se había olvidado de esto. ¿Cómo iba a poder seguir confiando en Dios cuando su esposa y su hijo estaban ahí, a las puertas de la muerte? Pero entonces, con estas palabras, recordó que no podía fallar su fe en este momento. Y dijo, sí, voy a confiar en Dios. Él está conmigo. Mis padres están conmigo en este momento. Así que todo va a salir bien. Y con una confianza, como pocas veces la había sentido, entró al hospital con una sonrisa, secándose las lágrimas que no podían parar de salir. Y se dirigió al cuarto de su esposa, le tomó la mano, empezó a orar. Ella, como les digo, parecía que ya había fallecido, pero a él no le importó. Siguió orando, tomándole su mano fría, débil, y con mucha fe quiso pensar que lo que este hombre había dicho iba a ser verdad, que todo iba a estar bien. No se pudo preocupar más porque se quedó dormido.
Lo despertaron los pasos de las enfermeras que venían a checar a su esposa. A primera hora de la mañana le tocaba ser revisada y al ver los signos vitales y todo, esperando lo peor, las enfermeras se dan cuenta de que estaba recuperándose. Y le informaron con una gran sonrisa a Rodrigo que parecía que Ana María estaba fuera de peligro, pues sus signos vitales estaban normales, su color estaba viniendo de vuelta a su rostro y la hemorragia, lo más importante, había parado. Una vez que la revisaron bien, se dieron cuenta que no había más hemorragia. Esto era algo sorprendente y aunque Ana María seguía durmiendo como muy profundamente, ya Rodrigo estaba feliz. Esta noticia era lo mejor que le había podido pasar. No se le podía ir de la mente este joven que había conocido en la madrugada y las palabras que le había dicho. Y parecía que así era. Estaba saliendo todo bien. Todavía cuando los médicos llegaron, tenía miedo Rodrigo de que le dijeran que no, que todo había sido un error. Pero no, en esto ella despertó, sonrió de ver a su esposo ahí al lado de ella y realmente se veía radiante, así como lo escuchan. Dice Rodrigo que parecía que había tenido un sueño, que la había descansado y estaba radiante. Les preguntó por su niño, que si podía ir a verlo. Después de 2 horas, llegaron ahí. Estaban en el cristal donde están todos los bebés y Rodrigo y Ana María estaban realmente atónitos. La enfermera que cargaba a su bebé estaba sonriendo, como si algo muy bueno hubiera pasado. Y claro que había pasado algo fenomenal. El niño también estaba fuera de peligro. Su color ya estaba normal y ya estaba respirando normalmente. Así, en esa mañana sucedieron estos 2 milagros. Rodrigo sentía un poco de pena porque había dudado de Dios un poco, pero gracias, decía él, a este hombre que recuperó esa confianza en Dios y puso toda su visión positiva para recibir lo mejor del favor de Dios. Y él piensa que gracias a esto fue que su esposa y su hijo se salvaron. Gracias a este ángel, porque para él no hay otra manera de describir a este joven. Era un ángel que Dios había enviado a darle este mensaje. Rodrigo hasta la fecha está seguro que este era un ángel. Y tanto fue así que le puso de nombre Ángel a su bebé, que hasta la fecha es un niño sano. Es algo maravilloso que les tocó a esta pareja, que realmente se lo merecían. Tienen estos 2 niños que son realmente bellos, inteligentes y muy sanos. La cosecha, ¿para qué les voy a decir? Dice Rodrigo que ha sido la mejor cosecha en la historia de su familia. Así que ellos se encuentran muy bien en este bellísimo pueblo de Cifuentes, Jalisco. Y bueno, mis amigos, espero que les haya encantado esta historia, que es verdadera y nos demuestra que a veces esto sucede. El encuentro con ángeles en forma de personas, pues realmente es lo que más sucede, es lo más común. Los ángeles usan esto muy, pero muy seguido. Aparecen como una persona normal, solamente que en este caso tenía esa luz resplandeciente, que no era ningún láser, sino que esto se ha venido dando bastante, fíjense mis amigos, en los últimos años. Muchos avistamientos de muchachos con estos juris
y con luz, a veces en la parte de enfrente, a veces en la parte de atrás, como si fueran alas en una luz neón. Se han visto en China, se han visto en Estados Unidos, en América Latina, en muchas partes se han visto, y no solamente por una persona, sino varias han sido testigos de estos avistamientos que ahora sabemos que son ángeles. Así es que sin más, mis amigos, no se olviden de dejarnos su like si es que les gustó esta historia y de compartirla con alguien, porque así como el mundo está de loco y de cabezas, también siguen sucediendo milagros y encuentros con los ángeles. Pero no se olviden también que con Dios todo es posible. Hasta el próximo video, mis amigos. Bye bye.